¿Me escuchan? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Ingrid. Buenas tardes, Carlos. El día de ayer, pues, se hizo el examen y de una vez les califiqué. Ahí están sus notas. Yo sigo sorprendido por las notas, hombre. Hay 2 100 nomás, que eso es bueno. 2 o 3 100 creo que hay. 3 son. Igual, yo considero que el examen está bastante accesible, pero no me gustó porque hubo un 0, hubo un 5, hubo un 10. Eso no es correcto. Eso no está bien. Pero bueno, ya tienen ahí sus notas para que ustedes de inmediato tengan la información, ¿no? El día de mañana, pues tenemos nuestro examen parcial de laboratorio, segundo examen, a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces ahí estamos listos para poder trabajar ese tema. ¿Alguna duda? ¿No? ¿No hay ninguna duda? Pues recordarles también que el contenido del examen de laboratorio pues son teoría de ecuaciones y todo lo relacionado con funciones logarítmicas exponenciales, ecuaciones logarítmicas exponenciales, aplicaciones. El contenido del examen número 2 de laboratorio. El día de hoy pues vamos a continuar viendo lo que estábamos, lo que iniciamos, que es toda la parte de geometría plana. Entonces, vamos a continuar con el tema de ángulos. Y los ángulos pues, ya habíamos mencionado la clasificación de ángulos, lo que es el ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, y también es rumbos, azimut, ángulo generalizado. Nos hace falta ver una clasificación de ángulos. Esta clasificación de ángulos está orientada a los ángulos que se forman entre dos rectas y una perpendicular. Entonces, vamos a nuestro pizarrón. Vamos a borrar eso que tenemos ahí. Sí, entonces, vamos a continuar. 2 líneas rectas cortadas por una secante van a formar ángulos. Vamos a llamar aquí A, B, C, C, D, E, F, E, F, G, H. Ahí se forman una cantidad de ángulos importantes. Primero, ángulos interiores. Los ángulos interiores son CD y EF. Estos ángulos tienen la característica de que sumados dan 180 grados. En consecuencia, ángulos exteriores. Ángulos exteriores, estos ángulos exteriores son los siguientes. Son AB, y GH. Igual, sumados dan 180 grados.
ángulos correspondientes. Estos ángulos correspondientes son AE, PF, PG y DH. Tienen una característica que son iguales en dimensión. Son los ángulos correspondientes. Ángulos opuestos por el vértice. Son AD, BC, EH, FG. Tienen la característica que son iguales en dimensión. Ángulos alternos internos. Estos son CF y DE, igual, tienen la característica que son iguales en dimensión. Ángulos alternos externos. Estos son AH y BG. Son iguales en dimensión. ¿Ok? Ángulos conjugados internos. Vamos a colocarlo aquí. Ángulos conjugados internos. Esos son C, CF, sumados dan 180 grados. Ángulos conjugados externos. Esos son AG y BH. Sumados dan 180 grados. Esos son los ángulos que son importantes en dos rectas paralelas cortadas por una secante. Copien eso, por favor. Consulta en la G, ¿cuál es lo que dice ángulos qué? Conjugados, conjudos puse. No, muy amable. Conjugados, perdón. Conjugados. Internos. Vamos, entonces ya concluimos en varios elementos fundamentales. Todo
todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita son todo lo relacionado con ángulos. Ángulos, su clasificación, que es un ángulo, lo que es la clasificación de ángulos por tamaño, ángulos agudos, rectos, obtusos, los ángulos en base a la ubicación geográfica, azimut, rumbos, ángulos generalizados y ángulos divididos por dos rectas paralelas y una secante, y son estas clasificaciones que tenemos. Ahora entremos a otro elemento importantísimo de lo que es la geometría, que es el triángulo. El triángulo es una de las figuras básicas en la trigonometría, por eso se llama trigonometría, viene de que su figura plus es el triángulo, y el triángulo realmente es una figura geométrica que se ha usado desde los albores de la humanidad. Desde hace mucho tiempo están utilizando triángulos, y se ha desarrollado mucho en las épocas antiguas. Ahí los triángulos eran fundamental como para medir distancias hacia los distintos astros que estudiaban estas culturas, cultura maya, azteca, inca, egipcia. Esta figura pues tiene muchos enigmas. Esos enigmas pues poco a poco se han ido descubriendo. Evidentemente ellos tuvieron que haber tenido un conocimiento muy amplio de la geometría. Un ejemplo claro es, no sé si eso lo mencioné, es que ahora pues, se descubrió con satélite, ¿no? Aquí está la pirámide de Keops en Egipto, aquí está el Gran Jaguar en Guatemala, y acá está el Gran Sound en el Reino Unido. Y resulta que al medir el triángulo, lo hicieron con vía satelital, se dieron cuenta que el ángulo entre ellos era exactamente el mismo tamaño. La distancia entre cada uno de los tres es exactamente la misma distancia, y además es un triángulo equilátero. Es interesantísimo esos elementos, culturas que teóricamente no tenían ninguna relación, sin embargo, encontraron por casualidad esa relación entre esas tres figuras, entre esos tres monumentos de ese entonces. El Gran Stone, pues es un círculo que forma unas piedras impresionantemente grandes y pesadas que aún no saben cómo llegaron ahí, no saben quién las construyó, pero forman un círculo perfecto. Las pirámides de egipcios, el Gran Jaguar que lo construyó los mayas. Bueno, lo cierto que el triángulo es una de las figuras importantísimas, es más, un triángulo ha sido el símbolo de muchas culturas y muchos movimientos, por ejemplo, el movimiento gnóstico. Los gnósticos tienen un triángulo o un ojo así. Y una de las ramas de los gnósticos se llaman masones. De tal manera que la mayoría, un 90% de los presidentes norteamericanos han sido masones. La masonería viene de los gnósticos. Aquí está Jesucristo. De Jesucristo nacieron dos grandes ramas. Uno, el cristianismo. Nosotros somos cristianos, como les dije, gracias a Constantino el Grande, porque conquistó España, y Constantino el Grande
adoptó o creó la religión católica, y de aquí viene el cristianismo. Y viene otro movimiento que se llama los gnósticos. Y los gnósticos se diferencia con los cristianos en que muchos creen en Jesús, pero no como hijo de Dios, sino que como un profeta. Los cristianos sí creen que es hijo directo de Dios. Los gnósticos sale una rama que es la masonería. Y los masones, su elemento fundamental es llegar a Dios a través de la ciencia. O sea que ellos miran que los descubrimientos científicos es el descubrimiento o la sistematización del poder de Dios. Entonces todo lo que existe es un creador divino, y que la forma en que está organizada lo que existe, el universo, es porque hay un Dios, hay un ser supremo que lo hizo, que en este caso sería Jehová, Dios. Y por eso es que es perfecto desde lo que es un pequeño átomo. Pequeño digo porque es pequeño, pero es grande porque todo está formado por átomos. Y su estructura que tiene un núcleo y electrones moviéndose infinitamente alrededor del núcleo, con una energía que se forma en el núcleo del mismo átomo, y ahí forman electrones, y dependiendo del número de electrones que tiene, así es la naturaleza del átomo. De ahí que hay átomos de oxígeno que tienen 3 niveles de energía. El hidrógeno, por ejemplo, tiene un nivel de energía, pero independientemente que sea oxígeno o que sea agua o que sea lo que sea, está formado por átomos y se diferencian por la cantidad de niveles de energía que tienen, y cada nivel de energía tiene un número de átomos que es igual 2 a la n. Entonces, el primer nivel de energía tiene 2 electrones, el segundo nivel de energía tiene 4 electrones, el siguiente nivel de energía tiene 2 a la 3, tiene 8 electrones, y así sucesivamente, y dependiendo de los niveles de energía, así es la naturaleza del átomo. Eso no surgió de la nada, pues. Eso no es generación espontánea. Así como muchos creen la teoría de la evolución y de la adaptación, no, eso es casaca. No hay tal teoría de evolución. No hay tal teoría de que se adaptan las especies. No. Lo que existe lo hizo Dios desde el principio. Todo lo demás es. Y no hay ningún indicio de que una especie ha evolucionado a otra. Son teorías. Pues se llama teoría de la evolución. No es cierto de que Teosinte sea el antecesor del maíz, no. Maíz ha sido maíz siempre, y Teosinte ha sido Teosinte siempre. Esa es la concepción de los masones. Por eso es que la masonería tiene un triángulo y un ojo como su símbolo. Y si ustedes ven el dinero, el dólar, si ustedes ven un dólar, se van a dar cuenta que es este símbolo que está en el billete. Y muchos se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué es que el dólar tiene este símbolo en su billete? Pues la respuesta es que porque la mayoría eran masones, entre ellos Abraham Lincoln era masón. Otro masón, Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, por eso se llama el Código da Vinci. Aquella película del Código da Vinci, por eso. ¿Quién más? Ludwig van Beethoven, Mozart, ellos fueron masones. La masonería. Se escucha así como brujería, pero no es eso. Es una disciplina científica religiosa. Científica religiosa. Los cristianos son religiosos. Todo esto por eso digo, porque está relacionado con el triángulo. ¿Qué es un triángulo entonces? Triángulo. Recibe el nombre de unidad poligonal. ¿Por qué razón? Porque todos los polígonos regulares pueden dividirse en 2 o más triángulos. Todos los polígonos regulares pueden dividirse en 2 o más
triángulo. Es la unidad poligonal formado por 3 lados y 3 ángulos. Ese es el concepto. Ese es el concepto. Unidad poligonal formada por 3 lados y 3 ángulos. Entonces, el triángulo, a partir de este concepto de triángulo y ángulo, se forma una rama completamente grande de la matemática que se llama la trigonometría. Y está en base a lo que es un triángulo. Bueno, entonces, veamos clasificación de triángulo. Clasificación de triángulo. Los triángulos se pueden dividir de dos formas. O el tamaño de sus lados. El tamaño de sus lados. Puede ser uno, triángulo equilátero. Los 3 lados son iguales. Isósceles. Tiene 2 lados iguales. Escaleno. Sus 3 lados son desiguales. O el tamaño de sus ángulos. Rectángulo. El rectángulo es porque tiene un ángulo recto. Quizá es uno de los triángulos más importantes que hay, el rectángulo. En base al rectángulo se generan las funciones trigonométricas. Obtusángulo. Tiene por lo menos un ángulo obtuso. El ángulo obtuso, no olvidemos que es aquel que tiene más de 90 grados. Acutángulo. Sus 3 ángulos son agudos. Sus 3 ángulos son agudos. O sea, sus 3 ángulos tienen menos de 90 grados. Y oblicuángulo se utiliza cuando no es rectángulo. O sea que, en otras palabras, el oblicuángulo agrupa el obtusángulo y el acutángulo. Y como dijo, Sí. el oblicuángulo es un no El que no es rectángulo. Ah, entiendo. O sea que cuando hablamos de oblicuángulo, podemos estar hablando de un obtusángulo o de un acutángulo. ¿Por qué razón? Porque del rectángulo surgen las funciones trigonométricas que no se pueden relacionar con un obtusángulo o con un acutángulo.